La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, ya lo decíamos, nos estamos aquí terminando de organizar porque es un ambiente distinto para una entrevista política en esta semana política, donde hemos tenido, repito, espacios para todos los partidos. El lunes estuvo Nuestro Tiempo, Nuevas Ideas, martes el FMLN, miércoles Gana, ayer estuvo Arena con nosotros y ahora sí, Nuestro Tiempo. Con su fórmula presidencial. Y le decía a Celia Medrano, candidata a la vicepresidencia de la República, que este tipo de dinámicas donde está ya, digamos, expuesta a la ciudadanía, rodeada de personas, hablando de política, se está convirtiendo en algo más normal para usted. Yo me siento muy cómoda, me encanta el formato. He sido periodista también y he estado en salas de redacción donde uno tiene que estar concentrado redactando el boletín de prensa o el artículo en medio de un bullicio y un montón de ruido con respecto a lo que uno está haciendo, pero estoy muy cómoda, me encanta, repito, el formato que están implementando y qué bueno que estamos rodeados de muchas personas que están tomando su desayuno. Buen provecho. A lo mejor convence a alguien, Celia, aquí para ganar un par de votos. Más que nada, no podemos pedir el voto todavía. Todavía no, Electoralmente, sí, nosotros sí seguimos las reglas, hay que respetar las reglas, no se puede y no se debe pedir el voto fuera del tiempo que pero puede convencer, la ley electoral lo regula. Puede convencer a alguien. Lo que puede hacer es contar quién es ella, ¿verdad? Ajá. Cuál es su pensamiento. Hay que decir que Celia también, Tony, bueno, de hecho hace como 1 año o 2 años fue que ella me invitó a una entrevista. Celia también hace radio, no sé si todavía tienes ese espacio de entrevistas o lo haces esporádicamente. Entonces es una persona que está acostumbrada a todo esto que estamos haciendo. Y estamos en espera de Luis Parada, que va saliendo de una entrevista televisiva y ya viene para acá, así que aquí lo estamos esperando. Bienvenida, Celia, gracias por aceptar la invitación. Y ya lo decía Tony, estamos en una semana política. ¿Quién es Celia Medrano, para los que no tienen ese contexto? Celia Medrano es una persona defensora de derechos de las personas que no solo ha trabajado en labores de litigio y de defensa de derechos, sino que también ha trabajado en comunidades para que sean las comunidades las que defiendan sus propios derechos. Hay un principio que yo aprendí hace mucho tiempo y es un derecho que no se pelea, que no se defiende, es un derecho que se pierde. No nos llegan los derechos del aire. Precisamente ahorita estoy muy preocupada. Imagínense que un grupo de colegas médicos, enfermeras, estén levantando una actividad para ponerse en solidaridad con 2 enfermeras que hicieron uso de su libertad de expresión e hicieron un comentario inapropiado probablemente, pero que no les debería... Eran médicos, son médicos, estaban en proceso de hospital, en turno, y ponen un Twitter desafortunado si quieren, pero que no debería de ameritar la destitución de una persona. Es más, el mismo ministro de Defensa ha dicho cosas peores, ha dicho equivocaciones crasas en declaraciones y nadie le está diciendo que se quedó sin trabajo. En el caso del ministro de Salud, por ejemplo, frente al mismo incidente lamentable que ocurrió en el estadio Cuscatlán, vienen colegas de estas médicas, hacen una protesta pacífica para decir de que ellas deberían de ser reinstaladas, ya se disculparon por los comentarios que hicieron y ahora están suspendidos de su trabajo. Eso es democracia, el poder decir no estoy de acuerdo con esto, hacerlo de manera respetuosa y no tener represalias de quedarse sin trabajo y mucho menos ir detenido por esto. Entonces yo por años he trabajado en este tema. Esa es Celia Medrano, una persona que ha pensado y ha trabajado por los derechos de las personas junto con las personas que aprenden a defender sus propios derechos. Dice y aquí el comunicado del Ministerio de Salud dice que de acuerdo a la ley del servicio civil, a los médicos internos que realizaron un paro de labores en el Hospital Rosales en apoyo de estas doctoras médicas,
pues estarían quedando suspendidos de sus trabajos. Fue un paro de labores, no ha sido una huelga. Hay que reconocer la legislación y saberla entender. Esas personas no se han ido a una huelga, se han ido a un paro temporal de manera pacífica y no hay que distraer la razón principal por la que ellas han generado una protesta. Y ha sido en solidaridad de 2 médicas que están siendo destituidas por un comentario hecho además en Twitter, del cual ya se disculparon. Yo entiendo, Celia, que están en proceso, o sea, fueron separadas de del cargo ambas, entiendo yo, y no han sido restituidas. Y entiendo que hay un proceso de revisión de la sanción. Eso es lo que yo entiendo, porque no, la verdad que no se tiene mayor información. El comunicado al que se está refiriendo Tony, precisamente, hay 2 cosas importantes que decir de manera rápida. El primero es de que hacer mención a una legislación cuando no se respeta la norma. El ministro de Salud, frente al incidente del Parque Cuscatlán, se puso a decir del estadio. Que del estadio Cuscatlán hizo una protesta hizo una declaración muy fuerte. Dijo que prácticamente dijo que la responsabilidad era de las mismas personas y que las mismas personas tenían responsabilidades con respecto a este hecho. Después aclaró y se disculpó también diciendo que le habían dado una información equivocada. ¿Dónde está el comunicado que plantea de que el ministro de Salud está siendo separado de su cargo por una declaración inapropiada en función de el mismo hecho y el mismo incidente? La ley, y eso es justicia, y eso es derechos, y he peleado por eso toda mi vida. La ley es para todos. La ley debe de aplicarse sin privilegios, a unos sí y a otros no. Y creo de que por eso estoy en un esfuerzo de tratar de contribuir a cambiar las cosas con propuestas diferentes, que electoralmente las personas tengan una posibilidad de tomar una decisión diferente, sin miedo y superando la apatía de muchas personas que piensan de que si dicen algo les pasará lo de las médicos. Celia, aquí nuestro amigo Radio Escucha Tusk nos escribe a través del WhatsApp y dice: miren, voy manejando y tengo una curiosidad, preguntarle, conociendo el gran apoyo que tiene el presidente de la República, Bukele, para la continuación en el cargo como presidente, ¿qué los ha motivado a ella y a Luis Parada a participar? Dada la popularidad del presidente Bukele, y quizás, como tú dijiste, estás en esto porque eres una férrea defensora de los derechos humanos, y muchas veces a veces desconocemos los derechos, Celia. Ante la situación actual, políticamente hablando, ¿qué motiva a Celia Medrano a decidir, ante una invitación, entendería, participar en este proceso electoral? A mí me preocupa mucho que se confunda popularidad con la capacidad de realmente garantizar cambios sostenibles en beneficio de las personas. Me ha motivado mucho conocer una cantidad de personas que tienen mucho miedo de decir lo que piensan, como el ejemplo de las médicas que ya hice referencia, y también me preocupa mucho la gente que actualmente las mismas estadísticas, las mismas encuestas que plantean popularidad para el actual presidente, no plantean la misma popularidad, por ejemplo, para sus diputados. La gente no hace la referencia muchas veces de que el mismo partido político al que pertenece el presidente, que han sido 2, él llegó por un partido político y ahora tiene un intento de reelección por otro partido político, pero ¿cómo podemos plantearnos de que esa popularidad muchas veces se gana a través de mentiras y a través de malas decisiones que pueden causar mucho daño a la población? ¿Qué me motiva a mí? Miren, nosotros empezamos nuestra presentación pública, Luis Parada, que ya viene, y yo presentamos nuestra primera aparición como personas candidatas a un partido político, una fórmula presidencial en una comunidad. En una comunidad, no lo hicimos en hoteles, no lo hicimos en el local de un partido, lo hicimos en una comunidad donde ya hay trabajo desde hace mucho tiempo. Y que una señora nos diga
que ha tenido que dejar un tiempo de comida, porque ha tenido que comprar un celular que está pagando por cuotas y que ese celular es para darle datos y darle el aparato a su hijo de 15 años que está medio becado en un instituto privado por parte de una organización internacional para que pueda seguir sus clases en línea, es algo muy preocupante. Las mismas encuestas están diciendo que las salvadoreñas, los salvadoreños, su principal preocupación actualmente es su economía familiar. El dinero no les está alcanzando. Y personas que tienen que dejar de comer, que tienen que tomar la decisión de cambiar sus hábitos, no sus lujos. No son personas que estén dejando de ir al cine, son personas que están tomando la decisión de solo tomar un tiempo o 2 tiempos de comida para salir adelante con sus ingresos. La mayoría de personas trabaja en trabajos informales, no hay opciones de trabajo para los jóvenes, no hay decisiones, no hay política pública, no hay planificación de las cosas. Y precisamente la curiosidad de la persona que escribió en el WhatsApp, yo se la respondería de la siguiente manera. Hay popularidad, pero la popularidad muchas veces se gana con una difusión millonaria con fondos públicos para difundir mentiras o para darnos la ilusión de que estamos bien y lo que es peor, que vamos a estar mejor. La gente no es tonta, la gente no le está alcanzando para cubrir sus necesidades básicas y para eso hay que tomar decisiones de estadista, de un estadista. No hay que tomar decisiones populistas que ganan votos pero no solucionan los problemas de las personas. Celia, Luis Parada ya había intentado ganar una candidatura con el partido Arena y usted ha estado muy activa desde la defensa de los derechos humanos. Pues siempre me llamó la atención esta fórmula, un ex militar y una defensora de derechos humanos, por lo general han estado en contraposición. Como han sido, digamos, algunos gobiernos en América Latina han estado ambos en contraposición. Esta es una dupla bastante interesante. Sí lo es, pero precisamente, bueno, Luis ya vendrá acá y explicará un poco su experiencia cuando intentó ser candidato de un partido político determinado hace 6 años, pero lo que yo sí les puedo contar de que yo puedo entenderme y trabajar conjuntamente con una persona que ha sido militar, pero no es militarista. Precisamente Luis Parada renunció a su rango de capitán por el 9 de febrero del 2020, cuando se instrumentalizó la Fuerza Armada para imponerse políticamente y asaltar militarmente a través de bota militar de soldados la Asamblea Legislativa, otro órgano del Estado. Yo he escrito mucho sobre esto y yo he planteado en muchas ocasiones de que el 9 de febrero marcó la militarización de la política, imponernos por vía militar decisiones de carácter político e instrumentalizar la Fuerza Armada para un grupo de poder. Y Luis Parada renunció a su cargo de capitán ese día en una carta dirigida al actual ministro de Seguridad, de Defensa, de la Defensa Nacional, sí. El que le dijo como militar: yo no estoy de acuerdo en que se instrumentalice la fuerza militar con fines políticos para darle poder a alguien. La Fuerza Armada se debe a las leyes, no se debe a una persona. Bueno, me voy a guardar la pregunta para cuando venga Luis, ¿verdad? Porque al parecer, según, se lo voy a ir adelantando, al parecer, según las encuestas, la ciudadanía estaría dispuesta a que queden de lado algunos derechos que el régimen de excepción inhibe para tener seguridad, porque por como sale calificado el presidente y el régimen de excepción en las encuestas últimas, pues a la gente parece que eso está dispuesto a dejarlo de lado o a perderlo con tal de tener seguridad. Y a esto agregaríamos, Celia, el hecho de que ya no se habla ni de izquierdas ni de derechas.
La gente lo que necesita y lo que siempre ha pedido es que le resuelvan sus problemas, indistintamente de quién lo haga, ¿verdad? Yo me iría por ahí, Diana, Ajá. en el sentido de que, imagínense, no estamos hablando de personas que deberían de estarse peleando. Quizás nos pudimos haber peleado hace 40 años en medio de un conflicto armado. En otro contexto. Pero ahora lo que exige el país es buscar puntos de encuentro, no puntos de diferencia. La gente lo que necesita es soluciones a los problemas de la canasta básica, a los problemas de una libra de frijol que vale 1.25 y que en algunos lugares del país está costando unos 50, 1.40. La gente necesita respuestas a eso, no está interesada en saber si alguien es de izquierda, si alguien es de derecha. Lo que hay es una exigencia de trabajar juntos, y creo que eso es lo que estamos tratando de plantearle a la gente por parte nuestra, una fórmula presidencial integrada por un hombre, por una mujer, por un exmilitar, por una defensora de derechos humanos, que son capaces de encontrar los puntos comunes en función de dar respuestas al país. Ese es un primer punto, y también hay algo muy importante con respecto a cómo las mismas encuestas que ustedes hacen referencia están diciendo cosas que tenemos que ponerles atención. Las encuestas que dan una alta popularidad a la actual gestión plantean también de que el principal problema que la gente está exigiendo que se atienda es el de la economía familiar. Primero, las mismas encuestas están diciendo que las personas no conocen lo que es la democracia, no conocen lo que es las leyes. Las mismas encuestas están diciendo de que las personas pueden decir que están de acuerdo con el actual régimen, que de excepción no tiene nada porque ya tenemos 1 año y medio de estar en régimen. Pero cuando se pregunta más en esas encuestas, se le pregunta a las personas, ¿usted está de acuerdo en que capturen a una persona sin decirle por qué se la están llevando privada de libertad y que no tenga derecho a que su abogado, una abogada la atienda inmediatamente para su derecho de defensa? 60%, 70% de la gente dice no, yo no estoy de acuerdo con eso. Esas mismas personas, 80%, 90% de aprobación al régimen, cuando se les pregunta, ¿usted está de acuerdo con que los familiares no vean a su pariente, donde no puedan saber ni siquiera en qué centro penal ha sido llevada esa persona y que pasen meses sin que sepan siquiera si está vivo o muerto? Y la gente dice no, en un 80% no estoy de acuerdo en eso. Ahora se les pregunta a las mismas personas, ¿usted sabe que el régimen suspende los derechos de las personas a conocer por qué están detenidas, a tener una defensa de un abogado? Inmediatamente han sido detenidos o se conoce de que son parte de un proceso? Y la gente dice no, yo no sabía de que el régimen en su ley dice de que esos derechos están suspendidos. Y hay algo más, aunque hubiera régimen en una situación excepcional, en lo que se conoce como derecho al debido proceso, lo que se conoce como el derecho de las personas a tener una defensa y tener un juez, una jueza justa, independiente, eso ni siquiera un régimen, de acuerdo a nuestra Constitución y de acuerdo a la normativa internacional, puede ser suspendido, ni siquiera en un régimen de excepción. Ahora, hay que preguntar también de otra manera. Preguntémosle a la madre que tiene a su hijo detenido, que no está involucrado en nada, que no se le ha probado en 1 año si está vinculado con grupos delincuenciales. Esa madre que ni siquiera sabe en qué centro penal está su hijo y si está vivo o no, y que no sabe si los alimentos que está obligada a comprarle al Estado, que cuestan $120, $200 para poder garantizar que él esté alimentado, ni siquiera sabe si le llegan esos alimentos al centro penal. Preguntémosle a ella si está de acuerdo con Celia, este régimen. Celia, usted dice entonces que el mensaje que envía esta fórmula presidencial, donde un ex militar y una defensora de derechos humanos se pueden poner de acuerdo, es un mensaje para otros sectores de la población también. Hay un sector que también las encuestas lo dicen, ya que ustedes hacen referencia a las encuestas. Las encuestas plantean que alrededor del 45% de personas no se identifica con ningún partido político, ni siquiera con el partido político oficial.
Las personas no las llama una bandera, un partido político. Algunas sí, pero son mucho menos. Es una tendencia que se ha mantenido en todas las encuestas por años, Tony, que el 40, 50% de la población nunca define una postura política. Y ese 40, 45, 50% de la población es la que tiene el poder de decidir. La mayoría son mujeres y la mayoría son gente que anda entre los 18 años a los 35 años de edad. Esa gente es la que puede ser receptora de una opción que no viene cargada de ideologías, que no viene cargada de mentiras, falsedades, en donde no se ha gastado millones en propaganda, en proselitismo, incluyendo haciendo el uso ilegal de recursos públicos, en donde pueden entender de que podemos representar una diferencia. Celia, tú has planteado el desconocimiento, ¿verdad?, que hay sobre temas como el régimen de excepción. Y dices, has conversado con personas que sí han sido afectadas por el régimen, porque desconocen muchas cosas también. Pero también cuando conversas con otra gran parte de la población, y seguramente te ha pasado, hay mucha gente que dice, es que gracias a esta situación, hoy ya no estoy pagando renta en mi tienda, hoy puedo salir tranquilamente a la calle. O sea, su vida ha cambiado en aquellas zonas en donde habían estado siendo sometidos por grupos irregulares. Eso también es una realidad. Hay una situación que también hay que mencionar, sin pretender decir que no es cierto lo que estás planteando. Pero también yo he estado en esas comunidades. Hay medios de comunicación que ni siquiera pueden entrar si no tienen permiso de Casa Presidencial. Y he conocido muchos periodistas nacionales e internacionales que entran a esas comunidades para documentar lo que tú estás diciendo, y lo primero que pasa es que se le acercan soldados, ni siquiera policías, y les dicen que no pueden estar en esa comunidad a no ser que tengan un permiso de Casa Presidencial. ¿Qué se está ocultando? ¿Qué se quiere ocultar si la prensa libre, la prensa independiente, no puede recoger testimonios de lo que tú estás diciendo si no tienen permiso de Casa Presidencial? ¿A cuenta de que Casa Presidencial puede arrogarse el derecho de dar permiso para entrar en una comunidad públicamente, en espacios que son públicos? Solo una aclaración, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Sino que a través de la lectura de diferentes medios, exacto, de gente que opina también, y he tenido la oportunidad de conversar con gente que vive en lugares cuya situación ha sido irregular y que han sentido el cambio. Y es lo que yo te estoy planteando, personas en esas comunidades, una señora en voz muy bajita, con mucho temor, porque sabe que la pueden llevar detenida a ella o a algún familiar por opinar diferente. Por opinar diferente. Pero esa señora, por ejemplo, cuenta, mire, aquí vienen los soldados a pedirme tortillas todos los días, diferentes grupos de soldados, no me pagan, y son soldados diferentes cada vez, y ¿cómo les digo que no? Antes, dicen, eran las pandillas las que nos acosaban. Ahora son soldados y policías en las escuelas. Es que por eso están ocultando muchas cosas en las escuelas, padres de familia y maestros, planteando de que los soldados están acosando a las muchachas estudiantes y que están muy preocupados por eso. Y un director de escuela me dice, mire, ¿y yo cómo lo digo? Si a mí me pueden aplicar el régimen. Si yo me pongo a hablar de los soldados de que están acosando a las muchachas estudiantes, y los padres de familia están muy preocupados, pero ¿cómo hacemos? Porque de repente la gente se da cuenta de que si dice algo en contra, pueden aplicarle el régimen, porque ya el régimen ya no es para personas delincuentes o para personas señaladas por criminalidad. El régimen puede ser aplicado para sindicalistas que protestan en un municipio, en una alcaldía, porque tienen 4 meses de no pagarles. Y eso es algo que ustedes conocen como periodistas también. 4 meses sin recibir el salario, un salario ya devengado. Vengo y agarro unos carteles de cartulina, los pongo y empiezo a protestar para que me paguen mi salario. Y lo que hicieron fue llevarme preso bajo el régimen de excepción. No podemos seguir así. Celia, se habló mucho sobre una candidatura que emanara de organizaciones de la sociedad civil.
Ayer estuvo Carlos Saade, presidente del partido Arena, con nosotros y dijo al aire, no se pudieron poner de acuerdo todas las organizaciones de la sociedad civil. La candidatura de ustedes viene de 2, entiendo yo, organizaciones o gente que se ha aglutinado. Esta gente, El Salvador por un país en paz, algo así, y por Sumar, entiendo yo. Y el señor Joel Sánchez llegó a Arena de otra organización. Se habló mucho también de estas manifestaciones que hubo y que de ahí iban a emanar candidatos. ¿Se pudo poner de acuerdo? ¿Es esta una amalgama de varios esfuerzos que emanan de la sociedad civil o no se pusieron de acuerdo? Es bueno que haya varios candidatos y candidatas, en primer lugar. Lo peor que podemos hacer es pelearnos entre nosotros mismos. La propuesta que acogió nuestro tiempo como partido político de la fórmula presidencial de Luis Parada y la mía, sí viene desde una organización, una red de sociedad civil. Y si no hubiéramos aceptado probablemente este reto. Es interesante que se nos hayan acercado representantes de organizaciones sociales a plantearnos esta candidatura y no lo haya hecho un partido político determinado. A mí me han planteado puestos de gobierno, me han planteado diputaciones y nunca acepté, porque no me sentí identificada con un partido político determinado. Sin embargo, la situación del país, político, decía usted, tal vez no lo merecía. Es que las dos cosas, Tony, pero lo que quiero contarles rápido es de que cuando es la sociedad civil, organizaciones de sociedad civil, quienes se acercan a nosotros y nos proponen esto, y nos dicen, necesitamos tener una propuesta que venga de organizaciones de sociedad civil, es ahí donde uno se lo piensa. Y en un momento donde las reglas del juego son muy difíciles, donde todo parece estar en contra, cuando se revisan encuestas y se ven la popularidad. Varios de nuestros amigos radioescuchas plantean esa situación. Todo parece estar en contra, pero yo apelo a ese 40-45% del que estamos hablando. Ese no está diciendo mayor cosa. Ese está diciendo, no me identifico con un partido político, ni siquiera con el partido político oficial. Yo quiero cambios, quiero que los cambios sean sostenibles, que eso es algo muy importante. ¿Qué tanto se garantiza la sostenibilidad de que este ambiente de seguridad, esta percepción de seguridad que la gente siente, sea permanente? Y la gente no es tonta. La misma gente en las comunidades que tú estás planteando, Diana, te dicen, yo no estoy segura que esto pueda garantizarse. Y a mí me preocupa de que se esté instrumentalizando este régimen de excepción como bandera partidaria proselitista de cara a una reelección presidencial ilegal, inconstitucional, con el chantaje a la gente de que si no hay una reelección, nuevamente el régimen se quita y vuelven a salir a las calles los pandilleros. Eso es un chantaje. Y la gente sí percibe ese temor de que si no voto nuevamente por estas personas, son capaces de liberar a todos los pandilleros y luego vuelvo a vivir las situaciones que he vivido. No hay algo más falso que eso. Y es algo que tenemos. Pero en caso que ustedes llegaran a la presidencia de la República, ¿qué harían con el régimen de excepción? No hay una respuesta ni de sí ni de no. Un estadista no le va a responder con una respuesta cerrada de sí o no, porque es una problemática compleja, muy compleja. Un populista, alguien electorero, sí le va a decir no lo quito o sí lo quito, porque busca votos. Nosotros no solo estamos buscando porque Manuel votos. Flores, repito, lo que se lo dije ayer a los de Arena, a los invitados de Arena, dijo el martes en nuestro programa que el régimen de excepción era una medida efectiva pero mal aplicada. Lo decía por el tema de las personas que han muerto en las cárceles. Creo o que han sido llevadas, sin tener los argumentos. Y son inocentes. Imagínense, sindicalistas que protestan porque no les han pagado 4 meses de trabajo y se lo llevan por el régimen de excepción. ¿Cuál es la criminalidad ahí? ¿Cuál es la delincuencia ahí? Y ese es el problema. Estar usando el régimen de excepción como propaganda electoral es algo condenable. Muy bien. Y en segundo lugar, es muy importante plantear de que en la medida que se mantiene un régimen de esta naturaleza como control social y no
realmente encaminado a la garantía, a la seguridad de las salvadoreñas y los salvadoreños, se está cometiendo una grave equivocación. Celia, se le enfrió el café, pero ahorita en la pausa que vamos a hacer le vamos a traer uno nuevo caliente. Oye. Yo quiero café. Sí, urge café. Bueno, aquí está la agüita ya también. Sí. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Celia Medrano es una de nuestras invitadas. Estamos esperando a Luis Parada. Ambos son la fórmula presidencial que viene de la sociedad civil y que se ha inscrito al partido Nuestro Tiempo para poder participar en el próximo proceso electoral. Hoy estamos transmitiendo desde Puma Madre Selva. Volvemos. Regresamos. Ahora que van a esta candidatura van a ser cada día más normales y estar en, digamos, en estos entornos. Bienvenido, Luis, desde Washington. Gracias Tony. Para el mundo. Así es, ¿no? Y es una gran alegría verlos nuevamente, Diana Verónica y a ti, y estar en este ambiente con la gente es lo mejor. Sí. A ver, ¿cómo estás digiriendo esta fórmula presidencial, esta candidatura? Ya hablamos con Celia que, bueno, tú ya habías buscado una candidatura presidencial por el Partido Arena. Sí, hace 6 meses, precisamente cuando vi la situación de incertidumbre, zozobra que tenía El Salvador, pues tuve la intención de participar, pero no fue posible. Porque ya hace 6 años. Hace 6 años, o sea, porque sí empezamos desde antes, pero pues el partido Arena ya tenía claro quién quería que fuera su candidato, entonces no había espacio, así que ni siquiera me inscribí. Y después de un tiempo prudencial para no causar ningún terremoto político ni nada, pues me desafilié del partido. Y desde entonces ya no he vuelto a participar, y nunca antes había participado en un partido político acá en El Salvador. Entonces ahora cuando ya de sociedad civil sale la propuesta, la conversación con partidos políticos que querían que la sociedad civil fuera la que propusiera las propuestas, y representantes de Sumar al mismo tiempo que estaban contactando a Celia, me contactaron a mí. Celia y yo conversamos incluso directamente entre nosotros. Ya con Celia nos conocíamos desde antes. Celia incluso me había entrevistado un par de veces en su programa de radio desde 2020. Entonces, es una química fenomenal que existe entre nosotros dos, y yo creo que va a ser la primera fórmula presidencial que incluso sea, después de fórmula, el primer presidente y vicepresidente que de verdad se lleven súper bien. También de que va a ser indistinto cuál de los otros dos podría ocupar cuál posición, ¿no? Luis, le decía, perdón, Celia, a Celia, que por circunstancias de la historia latinoamericana principalmente, que un ex militar y una defensora de derechos humanos fueran juntos es bien singular. Sí, no, creo que sí, eso te demuestra de que este momento histórico que está viviendo El Salvador también no es una cosa de ideologías, es una cosa de creer en un sistema democrático, porque la decisión que se está tomando acá ahora es entre un sistema democrático y un sistema autoritario, un sistema ya que cae en dictadura. Así es que es indistintamente, por eso es que quisiéramos que algún día pues los partidos políticos FMLN y Arena algún día pudieran trabajar juntos por el bien de El Salvador, y creo que lo están ya comenzando a hacer ante esta amenaza, aunque cada quien dice que no van a hacer coaliciones o alianzas el uno con el otro, pero sí creo que si todos estamos buscando lo mismo, todos los salvadoreños debemos estar unidos. Esto quiere decir entonces que más adelante el FMLN, Arena, otros institutos políticos podrían estar acuerpando esta propuesta de fórmula presidencial que lo han hecho ustedes a través del partido Nuestro Tiempo. Mira, yo me refería no solo a esto, sino que en términos más generales, que trabajen juntos en todo lo que sea necesario, trabajar juntos por el bien de El Salvador. Si se da la posibilidad, por ejemplo, si se llega a si es necesario ir a una segunda vuelta, si esperamos que todos nos unamos pues en apoyo de la democracia, ¿no?
Pero en cualquier cosa yo creo que todos los partidos políticos deben de dejar atrás las ideologías y trabajar por posiciones que vayan en favor de resolver los problemas de los salvadoreños. ¿No es demasiado contundente, pregunta para ambos, el apoyo que tiene Nayib Bukele? Digo, como para pensar en una segunda vuelta. De hecho, se lo preguntábamos a Alexia Rivas el lunes. Hay muchos diputados que lograron su diputación por lo que la imagen que irradia la N, ¿verdad? O la imagen del mismo presidente Bukele, y se bañan en ese chorrito, ¿verdad? Y muchos radioescuchas que están pendientes de esta entrevista preguntan precisamente esto, y por ahí va la siguiente cuestión, interrogante, Luis. Es un momento difícil, tú decías, yo vengo de querer participar en política, pero me salí, me decepcioné porque las cosas ya estaban dadas. No fue un proceso transparente, es lo que tú nos dices. Pero por el otro lado también estamos en un momento en donde, como lo apuntaba Tony, el presidente Bukele tiene una alta aceptación de acuerdo a las encuestas. Muchos amigos radioescuchas incluso están planteando eso. Y vienen ustedes, aparecen como representantes o apoyados por la sociedad civil a través de un nuevo partido político también. ¿No es cuesta arriba la carrera? Mira, depende cuál cuesta es la que estás subiendo, porque en realidad cuando tú tienes una situación como la actual, en que el presidente actual se quiere reelegir inconstitucionalmente, ilegalmente, que ni siquiera legalmente podría ser candidato a la presidencia de la República, y eso es algo que el Tribunal Supremo Electoral, al leer el artículo 152 de la Constitución, le debería quedar claro que ni siquiera puede ser candidato a la presidencia de la República el que hubiera desempeñado o ejercido la presidencia por más de 6 meses en el periodo inmediato anterior, que es este. Entonces, tú te preguntas, ¿de qué sirven las encuestas que pueden existir hoy con un candidato inconstitucional, con un candidato que no podría ni siquiera ser candidato? Así es que... Pero lo avala una sentencia de la Sala de lo Constitucional. No, Diana Verónica, no es una sentencia. El micrófono salió. Okay. No es una sentencia, te voy a decir. Y además... O una interpretación, no me recuerdo. Es una resolución. Perdón. Es una resolución que tiene un grado mucho más bajo que una sentencia. Por lo tanto, no puede dejar sin efecto una sentencia que sí ya está de la Sala de lo Constitucional del 2014, explicando claramente la misma Constitución, el mismo artículo de la Constitución, que dice que es imposible ni siquiera ser candidato para la reelección. Entonces, primero, no es una sentencia, es nada más una resolución. Segundo, tenemos que tomar la realidad que esos magistrados que están sentados en la Sala de lo Constitucional son usurpadores, no son magistrados legítimos. En este momento El Salvador no tiene una Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque la Sala de lo Constitucional legítima fue destituida inconstitucionalmente, ilegalmente por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo del 2021. Y ese mismo día, a medianoche, instalan magistrados hechos acorde al corte de lo que necesitaba el actual mandatario para todo lo que quería hacer, evitar las extradiciones de los pandilleros y ahora reelegirse. Entonces, esa resolución, porque no es sentencia, es además emitida por magistrados usurpadores que no tienen ningún reconocimiento legal. Entonces es inválido. Hay algo importante que complementa lo que Luis está planteando. Miren, hablemos de justicia. Una cosa es tener magistrados impuestos. Si bien es cierto, la gente votó por una mayoría en la Asamblea Legislativa favorable al presidente, pero el tener poder no autoriza a hacer abuso del poder para garantizarme poder absoluto. ¿Qué es lo que ha pasado? No hay justicia, no se está impartiendo justicia de manera justa, y lo que hacen es abusar de ese poder, usar de manera ilegal ese poder para tener a magistrados favorables a lo que quieren hacer. ¿Cómo van a decir los magistrados
que es inconstitucional la intencionalidad de una reelección presidencial si dependen del presidente. Si el presidente a través de su Asamblea Legislativa los puso ahí para que cumplan su trabajo de hacer lo que él quiere que digan y hagan. No es justicia, es la misma Sala de lo Constitucional que dice de que no es capaz ni siquiera de resolver habeas corpus de familias que están pidiendo que sus familiares, no están pidiendo que los saquen libres, están pidiendo saber dónde están, saber si están vivos, revisar si los están casos, bien. ¿no? Habeas corpus, un recurso constitucional para proteger la vida de las personas, y no los están resolviendo, porque eso significa ir en contra de lo que su jefe quiere que digan y hagan. No seamos tontos, la justicia no se está impartiendo. Han hecho que los jueces y las jueces les tengan miedo, y los que no les tienen miedo los destituyen y los quitan inmediatamente para poner a gente que no sabemos ni siquiera si son abogados, ni siquiera sabemos si han cumplido los requisitos para poder ser jueces. Y eso es muy grave, porque cuando no hay justicia imparcial, cuando no se le garantiza a la gente que haya un juicio justo cuando es acusada de un delito determinado, eso no solo es para una persona que pudo haber estado involucrado en un hecho delictivo, eso va en contra de todos. Muy bien, son las 9 de la mañana en punto. Nos dice la producción que tenemos al menos unos 15, 20 minutos más para compartir con Luis y con Celia, porque Luis viene preguntando por los frijolitos. Así que ya vamos a preparar el desayuno Super 7. Digo, vamos, ¿verdad? Sí, vamos, los amigos de vamos Puma. todos. Así que buen provecho, ya volvemos. 9:07, seguimos transmitiendo en vivo. Aquí hasta los niños están gritando, la familia está desayunando, gente que va a vacacionar, otros tendrán clases en la universidad, Otros pero están es en el como, medio tiempo. sí, pero es, digamos, un punto de encuentro, ¿verdad? Y los desayunos ya pidió ¿qué desayuno pidió Luis Parada? Un Super 7. ¿Te lleva qué? No, pedí frijolitos fritos con plátano. Va, ahí Va. está. Sí, Va. Y Parte. pedí pupusas también, pero no sé si tendrán. Hay pupusas. yo creo que hay, pero... bueno. bueno. Tortillas, la cosa. Sí, bueno, tortilla. Tortillita bueno, hay, bueno. pero hay tamalitos. Sí, Hablando de típico, hay tamalitos también. Sí, pero yo creo que con eso, Con con eso las estamos. tortillas, frijolitos y platanitos. Buenos días. tengo. Luis, hay gente La que- ventaja, Tony, perdón, solo para terminar este tema. Aquí se puede desayunar a cualquier hora. a cualquier hora, sí. Ajá, tu desayuno te lo preparan en la mañana, mediodía o en la noche. Así que si tenés antojo, pasas a un Super 7 y comes los frijolitos. Luis, esta candidatura lleva la impronta de ustedes y utilizan, digo, tal vez la palabra utilizar es Suene fea, ¿verdad? Sí, pero vaya, el vehículo es el partido Nuestro Tiempo, porque hay gente que dice que pues a Nuestro Tiempo los que lo atacan los califican como el partido que apoyan a los gays, que apoyan el aborto y otro montón de cosas. Que no representan al pueblo. Ajá, entonces, ¿cómo ven ustedes esa amalgama de comentarios y la impronta de ustedes como candidatura presidencial en Nuestro Tiempo? Te voy a responder yo. Mira, primero eso que dicen del partido Nuestro Tiempo, ya hemos constatado que no es así. Las ideas de Nuestro Tiempo son nada más ideas políticas, democráticas, que buscan una inclusión y participación de todos en la política de El Salvador. No tiene ninguna agenda específica que nosotros hayamos visto, ni siquiera específica, y nosotros con Celia la única agenda que llevamos es la agenda de darle la oportunidad a El Salvador de elegir una vía democrática para solucionar los problemas de la gente. Yo te complemento a Tony, Verónica, leí antes de afiliarme, ciertamente esta es una propuesta de sociedad civil, de una parte importante de sociedad civil y organizaciones sociales, de una candidatura que es una fórmula de dos personas, no solamente de una persona determinada, que implica también trabajar en equipo con un partido político joven que está siendo conducido por gente joven, pero no inexperta.
que ya tiene experiencia y sabe muy bien en qué se está metiendo con respecto a estos momentos difíciles. Hay un elemento que yo quisiera plantear en ese sentido. Por supuesto, aunque Nuestro Tiempo es el vehículo que canaliza esta candidatura, no me iba a afiliar yo con un partido político que tuviera yo diferencias con respecto a los principios que están en sus estatutos. O sea que Y sí, cualquiera si ustedes puede decidieron el vehículo. No, lo hizo sociedad civil, pero también Nuestro Tiempo tomó una decisión muy difícil, que es aceptar, canalizar una fórmula tan fuerte como una fórmula presidencial que no es integrada por sus militantes, sino que abrir una alianza en la que el partido Nuestro Tiempo se ve como partido político, como parte de una alianza social amplia y no como su vanguardia y no como su dirección única, en donde le exija a personas que pueden ser candidatos y candidatas a responder a los lineamientos del partido. Eso es nuevo en política, al menos en toda mi vida, que yo no había visto un partido político que tuviera esa apertura. Y los principios de Nuestro Tiempo son principios que yo comparto. Ver a la persona no por sus opciones, sino por su dignidad. Las personas tienen que ser respetadas en su dignidad, independientemente cuál sea su decisión, sus opciones. Y eso no significa estar llevando una agenda determinada. ¿Cómo voy a estar en contra? Y quienes nos están escuchando, ¿están en contra de respetar la dignidad de las personas? No podemos estar justificando acciones de descrédito y mucho menos acciones de ataque y de odio, sobrepasando la dignidad de las personas. Estamos de acuerdo en otro principio, transparencia. Entonces, pienso de que hay que verlo desde los principios de las personas que garantizan justicia, que garantizan transparencia, y sobre eso podemos trabajar juntos y hacer equipo. Otra inquietud que se escucha mucho, se lee mucho a través de las redes sociales de Diana Verónica y Tony, Luis y Celia, es el hecho que sí, ustedes han hablado de la candidatura inconstitucional del presidente Bukele. Entonces muchos se preguntan, bueno, y si están hablando de esa situación, el que ustedes estén participando en este proceso electoral, en donde también el presidente Bukele va a participar, ¿no estaría legitimando la candidatura del presidente Bukele? Absolutamente que no. El actual presidente, al intentar reelegirse, él es el que ha cometido ya la primera violación de la Constitución, que está incluso penalizada con la pérdida de los derechos ciudadanos para aquel que suscriba o promueva la reelección presidencial. Y él, al haberse postulado internamente dentro de su partido político para la reelección y haber aceptado la candidatura, ya de por sí ya está promoviendo la reelección inconstitucional del presidente. Él ya violó la Constitución. Si presenta su candidatura y el Tribunal Supremo Electoral se la acepta, habría múltiples violaciones a la Constitución ya por el Tribunal Supremo Electoral, pero de ninguna forma la ilegitimidad, la inconstitucionalidad de esa candidatura significa que la elección es ilegal o inconstitucional. Las otras fórmulas que sean inscritas de conformidad con la ley y con la Constitución, por supuesto encima de la ley, son legítimas, y esas van a ser las opciones legítimas reales para el pueblo salvadoreño. Entonces, no, de ninguna manera. Lo peor sería que nadie participara y él se reeligiera unánimemente sin ninguna oposición democrática que pueda exponer y recordarle al pueblo eso con respecto a la elección. Si él ganara la elección, que todavía la elección no va a ser ahora ni mañana, sino que va a ser dentro de 6 meses, si él ganara la elección y asume la presidencia nuevamente, ese gobierno desde su nacimiento sería un gobierno ilegítimo, inconstitucional, al que los salvadoreños ni la comunidad internacional no deberíamos de reconocer como un gobierno. O sea, ustedes no lo... Esa es la siguiente pregunta que surge también de las inquietudes de la audiencia. ¿Reconocerían un gane del presidente Bukele? Siempre y cuando las reglas del juego se respeten. Es que cuando
alguien empieza a dudar de que puede ganar de manera limpia, sin problemas, empieza a cambiar las reglas del juego a última hora, y las está cambiando. Está poniendo una decisión a través de sus diputados para que aparezca su rostro, porque ya ni siquiera la bandera de su partido le puede garantizar esa reelección inconstitucional a la que se refiere Luis. A mí me gustaría llevar la respuesta a las preguntas que están haciendo las personas que están escuchando su programa, es el que mucha gente nos ha dicho: yo no iba a votar en estas elecciones, porque la única opción que tenía era ratificar una elección inconstitucional, y la única elección que podía tomar era avalar lo que está pasando de que continúe el autoritarismo en este país. Ahora con ustedes voy a ir a votar. Creo que es eso lo que daría respuesta a la pregunta de quienes nos están preguntando. Hay gente que sí quiere votar y que lo que necesitaba y necesita son opciones para que puedan decidir. Y es tan elemental en democracia de que todos puedan correr en una aspiración presidencial con reglas del juego limpias, sin que se vayan rompiendo en el camino. Entonces, en ese marco, sí habría con dignidad un reconocimiento, si acaso se diera, a un resultado, si eso fuera evidente que responde a la voluntad popular. Yo pusiera el ejemplo de Guatemala. En Guatemala la voluntad popular fue clara y sorpresiva. No se esperaban los grupos de poder en Guatemala que en Guatemala la gente decidiera por algo diferente a lo que ellos ofertaban. Se toma la decisión y lo que quieren hacer es cancelan un partido político que ha ganado con fuerza la elección popular para una segunda vuelta y quieren meter presos a algunos de sus dirigentes. Eso no es jugar limpio. Entonces, si no se juega limpio, sí generaríamos protestas con respecto a un hecho en donde se le imponga a la gente y no se le permita votar sin miedo y que se respete el voto. Escuché decir a Héctor Silva, parte de nuestro tiempo, que ya de entrada la balanza iba a ser una elección desbalanceada. ¿Ustedes confían en el árbitro, en el Tribunal Supremo Electoral? Eso lo vamos a ver cuando... Mira, de por sí han tomado unas decisiones que son bastante dudosas. Por ejemplo, la selección de la empresa que va a llevar el voto electrónico desde el exterior. No fue la empresa más calificada ni la mejor oferta. Hasta con efectos especiales. No, eso genera muchas dudas. Y no han explicado por qué escogieron a esa empresa y no a la empresa más calificada, sí. Que sobre la cual hay muchas dudas. ¿Cómo van a tratar la solicitud de inscripción de la candidatura del actual presidente? Si la presenta es otro momento. Pero yo quiero responder a tu pregunta de que si aceptaríamos nosotros el resultado. No, mira, yo en lo personal, si el actual presidente solicita su inscripción y lo inscriben como candidato, yo a él no lo voy a aceptar ni siquiera como candidato, mucho menos como presidente. Y eso no solo soy yo, debería ser todo el pueblo salvadoreño. Y eso está en la Constitución. Mira, el artículo 88 dice: la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistemas políticos establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección. O sea que la Constitución está obligando a todos los salvadoreños a que desconozcamos un gobierno que ha roto esta regla de oro sagrada de la Constitución, que es que debe haber alternabilidad, por lo tanto no reelección. Muy bien, vamos llegando para que coma tranquilo sus frijolitos nuestro invitado. Yo también ya voy a pedirme desayuno. Ya los está disfrutando, Luis. Sí, se extrañan los frijolitos, ¿verdad, Luis? Gracias por aceptar la invitación. Todos los días como frijoles. Ajá, aquí en El Salvador. En El Salvador. Sí, y allá tengo mi bolsita de frijoles que están pues bien guardadas y las cambio para que no se me arruinen, así como los 30,000 quintales de frijoles que se le arruinaron al Ministerio de Agricultura.
Bueno, tremendo. Eso es 30 una noticia millones. que está ahorita Ayer se dio a circulando. conocer. Gracias Luis, gracias Celia, ¿verdad? Así cerramos esta primera semana política donde han tenido oportunidad. Se nos quedó Vamos, Falta se nos Vamos. quedó, bueno, Fuerza Solidaria también. Sí. Poco a poco los vamos a ir conociendo a estos otros partidos políticos. Vamos, ya con Claudia Ortiz, pues ya la hemos entrevistado. Pero muchísimas gracias por aceptar la invitación y también en este formato tan abierto. Sí, gracias. Mira, los frijolitos están deliciosos. Así que se repite entonces. Ya me voy a repetir, ya me voy a ir. Ya voy a Gracias. pedir el mío también. Gracias, Celia. No, agradecida. Están acá con ustedes en Puma. Ahí hay una Agradecer señora a que don ya la Ricardo ya la porque ha ofrecido el convencieron. espacio a la radio y muchas gracias. El que está allí es candidato a diputado por parte de Nuestro Tiempo también, Identifíquese, Ramiro. identifíquese. Y aquí lo Mucho identificamos. gusto, muchas gracias. Ya nos estamos haciendo campaña mutua acá, Ramiro Navas, y espero que podamos platicar un día de esto, claro. por supuesto. ¿Por qué Oiga, departamento? No, Ramiro ya estuvo con nosotros. Sí, no, yo me Sí. recuerdo que ya estuvo con nosotros. Pero hace rato ya toca otra vez. Ya me quiero repetir. No era candidato todavía. Sí, por San Salvador, así que espero A una señora que estaba en la mesa de la par, creo que ya la convenciste. a traerle un chaleco, vos ya se va a enchalecar y con pulsera y toda la... Muy bien, gracias a Puma Madre Selva. Hoy transmisión especial desde Puma Madre Selva. Son las 9:22. Vamos a la pausa, sí, vamos a desayunar. Pausa. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.